Doctor, ¿cuál es la prevalecencia actual de las enfermedades respiratorias? Sobre todo porque estamos viendo como una especie de combinación, y era el propósito un poco desde su perspectiva, aun y cuando pues, se reconoce que la información debe de ser oficial a partir de ciertos indicadores o estadísticas de manera oficial. Pero hemos visto acá un fenómeno así de parecer que está entre gripe, sistemas estomacales, en fin. ¿Estaríamos hablando de una especie diferente? Mire, durante los últimos 3 meses, partiendo desde noviembre hasta el día de hoy, hemos tenido variadas situaciones que tienen que ver principalmente con enfermedad diarreica y enfermedades respiratorias agudas. En cuanto a enfermedad diarreica, yo tengo la impresión de que ya pasó la actividad de este problema, que en algún momento llegó a llenar los hospitales, al menos en el ámbito privado de trabajo, y que cuando comentábamos sobre el tema en aquellos días, hablábamos de la presencia de un norovirus. Norovirus, que es el que mencionábamos ahí en el reportaje, ¿no? Es un agente nuevo que ya fue confirmado por estadísticas. Sí, confirmado, pero también no está ya circulando. Sí, estas enfermedades tienen patrones estacionales, ¿verdad? Tienen que ver con ciertos aspectos climáticos y también con otros fenómenos como las migraciones internas y externas. La situación es que en este momento ha habido un descenso, es lo que he podido yo constatar, porque por el momento solo cifras oficiales solo de una página que está bastante desactualizada y entonces no permite tomar, entre otras cosas, ni hay información importante. Pero este tema de las diarreas ha sido evidente que ha ido a la baja, como suele suceder con estas cosas. Y desde ya, esto comenzó a principios de noviembre y luego diciembre, enero, febrero, que casi finalice, probablemente se va a extender hasta marzo, en donde el predominio mayor son enfermedades respiratorias. Nosotros aquí en El Salvador podemos ver 2 picos en el año de influenza, que son influenza estacional, y ese hace la diferencia con la influenza pandémica y la influenza aviar, que son otros temas, ¿no? El punto es que en El Salvador y en toda Centroamérica vamos a tener 2 picos importantes a lo largo del año. El primer pico es el que comienza con la llegada de las lluvias, que vamos a comentar, pero hay un segundo pico que se va a dar particularmente en los países que, como el nuestro, recibimos mucha visita de personas del extranjero, y la mayoría de los visitantes que vienen aquí a pasar sus navidades y las festividades de Año Nuevo, ¿vienen de dónde? De Estados Unidos de Norteamérica, muchos de Canadá y algunos de Europa. De hecho, yo diría que en el año 2023 probablemente ingresaron un poco más de 1 millón de personas al país con esas características. La situación, ¿Y eso qué implica? Que podremos nosotros también que además de venir a visitarnos y venir aquí a disfrutar, con estos viajeros, vienen estos virus del hemisferio norte, encabezados por influenza A, pero influenza, que puede ser A o B. Ahora está predominando A. Aquí viene también el virus sincitial respiratorio. Viene un agente que se llama metaneumovirus, que fue el que causó una alarma en China recientemente, si ustedes recordarán. Y también hay una bacteria que se llama Mycoplasma pneumonia, que se había aumentado en esos días. Entonces, todo eso del hemisferio norte nos viene a nosotros todos los años a partir de noviembre, en cuanto comienzan a venir los visitantes de estas tierras. Y en ese momento, a partir de ese momento, comienzan a aumentar los casos hasta alcanzar un pico, una fase de aceleración, que es lo que está sucediendo en estos días en El Salvador. Producto entonces de las visitas que tuvimos en el mes de noviembre y diciembre. Comienza esto a diseminarse a través de la comunidad, y ahora estamos viendo que tenemos un alza. Eso lo estudiamos mucho ya por 2000, ¿qué fue? 2004, 2005,
cuando se introdujo la vacuna, el esquema nacional de vacunación de influenza. Entonces, ellos tienen la estrategia en Japón de vacunar principalmente a los niños por debajo de los 5 años, porque suelen ser los niños los que llevan el virus a la casa. Y dar un mayor énfasis a estas personas de estas edades, pero hay grupos especiales también, por ejemplo, las señoras embarazadas, los trabajadores de la salud, que son de alto riesgo y que deberían vacunarse, ¿verdad? ¿Y con qué vacunamos? Porque la vacuna no es toda igual. La vacuna para la influenza se va a dividir en 2 tipos, en la que cubre agentes que circulan en el hemisferio norte, que estamos hablando ahora, y agentes que circulan en el hemisferio sur. Entonces, en este momento nos acercamos al momento para vacunar contra las cepas que nos van a llegar provenientes del hemisferio norte, sur, quiero decir, y que van a verse favorecidas en su diseminación con la llegada de la época de la lluvia. Ha habido una alerta de la OPS, volvemos de nuevo. El 7 de febrero y luego actualizada el 10 de febrero, la Organización Panamericana de Salud alerta a todas las regiones en América que son endémicas para dengue, que está cobrando esta mayor circulación y mayor importancia el serotipo 3, el dengue 3. Y se ha observado que cuando esta cepa está participando, hay un mayor número de casos graves y también hay más muertes. Entonces esa situación se nos viene encima con la llegada de la lluvia. En este momento, en mi opinión, la situación es estable, pero llama la atención que aún en época seca tenemos casos de dengue, aunque yo no he visto muchos, una situación que nos alarme, como ha pasado con las enfermedades respiratorias agudas. El asunto es que en esta alerta que se da, se nos dice que el problema mayor es que no solamente va a aumentar el número de casos, sino que va a haber, hay una enorme probabilidad de que haya más casos de dengue grave y que nos lleva a necesidad de hospitalización y que lleva a muerte, letalidad. O sea que, en síntesis, nuestra guerra es enfáticamente contra el zancudo, combatir el zancudo. Ahí está el tema fundamental. Si yo elimino el mosquito transmisor, no hay manera de que la enfermedad del virus pase de un ser humano a otro. Nos habla también la OPS de la importancia de cómo es la fumigación. Aparte del modelo de educación nuestro, pues, porque somos nosotros los que creamos los Correcto, porque, insisto, ya van a ser 30 años que estamos insistiendo en lo mismo. Esta es una enfermedad. De hecho, así nos conocimos por la parte del dengue. Hablando del tema. Esta es una enfermedad en donde la ciudadanía, todos podemos aportar mucho. No es un problema solo de salud pública y de todos los que conforman el sistema de salud, sino que nosotros podemos colaborar al buscar, localizar y destruir todo aquello que pueda servir como criadero, ¿verdad? O evitar pues que en nuestros jardines, las macetas y floreros y todo eso. Tengamos ahí los criaderos, vea. Entonces, desde ya, pero es que la alerta comienza desde ya a advertirle a la población, porque se viene algo difícil y complejo, ¿verdad? Sí. Mire, doctor, y esta parte es elemental, pero también que debe involucrar no solo a las autoridades, también están las alcaldías que deben de también, yo siempre que es donde está inmediatamente, como usted le hemos hablado, es donde está inmediatamente la reacción, ¿no? Entonces, incluso ahora parece bien claro en las medidas que sugiere la OPS, la conformación de comités de barrios y colonias para involucrar a la comunidad y a los gobiernos locales en esta situación, para comenzar desde ya ese punto, con el objetivo de que podamos cambiar eso que pudiera suceder, porque se puede, con medidas que van dirigidas a controlar el vector. Y se ha puesto en práctica que en otras sociedades, cuando esto se ha hecho, se ha logrado de alguna manera contener eso. Hay países que lo han logrado y han creo que Cuba tiene ese modelo de control
de controles de barrio para poder actuar independientemente de la ideología u otra cosa. Es otro sistema, sí, que es otro, pero sí, claro. la medida, no solo Cuba, sino también... Pero han sido modelos para el combate, pero han sido... Sí, hay que reconocer que la salud pública cubana, en años en que no han estado en la crisis que ahora están, ¿verdad? Están en una crisis terrible. Pero la estrategia sí realmente... que han montado, han solucionado, aunque hay que también reconocer que ellos tuvieron algo de responsabilidad en la llegada del dengue a las Américas, traída por los soldados cubanos que estaban alquilados para combatir en Angola y otros países donde hubo... ¿De dónde se vino? De ahí ingresa hace décadas este problema. Pero también se desarrollaron estrategias muy válidas. Como la de educar, qué importante sería que hubiera no propaganda, sino educación para la salud, para la población, en el sentido de que si usted cuida que en su casa y al menos 400 metros a la redonda, siempre que sea posible, no hayan criaderos, puede salvarle la vida a usted y a su familia, ¿verdad? Y eso es bien importante. Luego viene las preparaciones del sistema de salud, que están bien claras, ahí lo que hay que hacer, pero esto es fundamental. Y lo he escuchado de usted decir que cuando está en esta época de transición de seca hacia el invierno y esta parte húmeda es la que también afecta. Bueno, de hecho, ayer estuvo aquí, al menos el clima estuvo completamente amenazado, ¿no? Sí, de lluvia, ¿no? Lluvia, mucho calor. Sí, y de hecho se ha aumentado. Pero lo que yo comentaba en X, en la red X, era... que yo percibo alrededor de un 90% de aumentos de casos de enfermedad respiratoria aguda, principalmente influenza A. Y el problema de la influenza A, quiero aprovechar este tiempo, es que eso significa que en las próximas semanas podemos asistir a un aumento en casos nuevos, en incidencia de neumonía en la comunidad. La neumonía es una enfermedad que mata aquí en cualquier parte del mundo y están principalmente bajo riesgo los niños y los adultos mayores, ¿verdad? Doctor, en conclusión, no hay que alarmarnos, pero sí mantenernos alerta, es decir, alertarnos, sí, es decir, ¿no? Hay que mantener una preocupación informada, pero es bien importante entender que por ejemplo, en la influenza, que en este momento ya no vamos a hablar de vacunar en esto ahora, pero sí que ojalá que a quienes correspondan se preparen para que el pueblo sea inmunizado a través del programa de vacuna. A la sociedad en general comentarle que la mejor manera de protegerse de eso, porque vamos a tener entonces en unos 2 meses una nueva elevación de influenza. Entonces la vacuna es la mejor manera de prevenir. Ahí está, ese es el mensaje que queríamos resaltar en esta conversación con usted para que nos diera una lectura de esa radiografía del estado actual de enfermedades respiratorias y por supuesto también este tema del dengue, que es predominante, especialmente con lecturas que de manera oficial, pues cuando se presentan casos se tratan en este mismo foro, así como lo hemos hecho esta mañana. Gracias por habernos acompañado, doctor. Es un gusto. Solo aprovechar un segundo más y recomendar a la población que si alguien tiene un cuadro respiratorio severo que ya dura más de 48 horas, consulte tempranamente, porque podemos estar ya ante la presencia de una neumonía y la atención temprana salva vidas. Ok, interesante, son las 7:31. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de economía, vamos a hablar acerca de esta buena noticia para el país desde el punto de vista de que el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobó un acuerdo ampliado de 40 meses para poder de alguna manera el país recibir 1.400 millones de dólares que van bajo esa lógica de ser inyectados en la economía para mejorar su dinámica. Vamos a hablar de este tema. Acompáñenme. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Agradecemos como siempre esa fiel sintonía a nuestro programa. Vamos a darle paso de inmediato para hacer un abordaje precisamente sobre este nuevo acuerdo que permite que el país reciba 1.400 millones de dólares
en el marco de un entendimiento que norma, rige algunos aspectos de responsabilidad que como país se tiene, que es precisamente relacionado con la transparencia, que es con el buen manejo de las finanzas públicas, con el tema del combate a la corrupción, entre otros aspectos elementales. Me acompaña Rafael Lemus, economista, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, Rafael. Un gusto a ti por la invitación, gracias, y con toda la disposición de apoyarte a extender tus consultas. ¿Podríamos considerar que es una noticia positiva para el país este acuerdo del Fondo Monetario de poder en algún momento otorgarle la aprobación al país de 1.400 millones de dólares? Sí, por supuesto que es algo positivo. O sea, tú tienes que comparar, digamos, los economistas vemos las cosas de manera de contraste, es decir, este acuerdo te da distintos aspectos positivos y la otra es sin el acuerdo, ¿cómo quedas? Sin el acuerdo quedas sin amarres, sin compromisos, sin una supervisión internacional. Entonces al país le conviene tener un acuerdo fiscal que le permita ordenar las cuentas públicas, hacer reformas para más transparencia, hacer reformas para combatir la corrupción, hacer reformas para regular los riesgos que teníamos con los activos digitales, y sobre todo fortalecer la parte fiscal, que es uno de los objetivos, que ese fortalecimiento fiscal y de las reservas de liquidez de los bancos le permite al país seguir invirtiendo y seguir sobre una ruta de crecimiento. Ahora, acordémonos que un ajuste fiscal tiene su parte no tan buena, ¿verdad? Y es que intenta hacer una corrección de la expansión de gastos que hemos tenido con deuda, hacer un frenazo y llevarla a un nivel más manejable. Aunque todo es relativo, ¿verdad? Porque cuando uno ve las proyecciones del gobierno, lo que ellos están planteando es hacer un ajuste en la deuda, llevarla a hacer un movimiento de la deuda y bajarle para que en un horizonte de, por ejemplo, en el año 2030, estemos retornando niveles de deuda cercanos al 80% del PIB, partiendo del año 24, más o menos 89-90%. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Que todo este esfuerzo que tiene parte no muy simpática con la población, que ya empezamos a experimentar algo de eso, que es recortes de plazas, recortes de bienes y servicios, y ahí se ofertan plazas de docentes, plazas de médicos, personal sanitario, en un montón de ministerios que han recortado programas. Te doy dinero, en pocas palabras, te doy dinero, pero necesito que hagas esto porque necesito garantizar que me vas a pagar. Sí, es que perdón, palabras más, palabras menos. Así es, Neto, porque el Fondo Monetario se ocupa de dar apoyo a los gobiernos, un crédito, pero respaldado con un programa de medidas que le van a garantizar que te vas a mover en una trayectoria de sostenibilidad de la deuda. O por lo menos vas a cortar esa ruta de dinámica de expansión de gasto con más deuda. Porque ayer, indagando un poco, digamos, el énfasis de esta aprobación que hizo el directorio, esto va a servir para apoyar las necesidades del financiamiento fiscal y el tema de balanza de pagos, y que, entre otros aspectos, también fortalecimientos y apoyo, decía, de la caja fiscal, del Ministerio y reservas del Estado, ¿no? Creo que son términos que van un poquito más allá, pero esto es bueno porque se inyecta en la economía, términos no están así. Por ahí. O sea, estos no son recursos de que van para carreteras, que van para hospitales. Pero sí fortalecen la base por la cual yo puedo desarrollar. Y habría que ser muy claro, ¿verdad? El dinero no es mucho. Lo más importante es el aval del Fondo Monetario. Porque tú tenés la certeza que el gobierno hoy va a tener un programa de medidas con certidumbre, es decir, definidas previamente. El fondo se va a ocupar de darle seguimiento a un conjunto de medidas bajo un calendario y metas, y además amarrado a desembolsos. Entonces, este es un compromiso serio. Que espero que el gobierno esté claro y que sepa que lo más importante es que se cumpla. ¿A qué me refiero? Si tú te comprometes a hacer un ajuste de gasto, cumplirlo. A eso me refiero. Si tú te comprometiste a ser transparente en las cuentas públicas, tenés que cumplirlo. A eso me refiero, que el compromiso, que el gobierno ojalá tenga claro
y no intente hacer cosas como, mira, voy a agarrar la operación, ¿verdad? Vamos a hacer algunas cosas y otras no. Eso creo que sería un mal comienzo. Ejemplo, Sí. vaya, tú te comprometiste porque eso fue algo que se acordó a nivel técnico entre funcionarios del gobierno y el equipo del fondo. Y el gobierno aceptó, por ejemplo, hacer recortes de plazas de docentes, de médicos, de personal sanitario, que es algo que no es muy bueno para el país. Y se comprometió a recortar, o más bien suspender los escalafones, aumentos de salarios, etc. Pero el problema es que ya en este presupuesto del 2025 volviste a activar los escalafones. Los escalafones están suspendidos solo para el que gana más de $1,500. Sí. Pero ahí no está la mayoría. La mayoría gana menos de eso, ¿verdad? Entonces tú ya empezás como a medio cumplir, ¿verdad? Esos medios cumplimientos te van restando no solo credibilidad, sino además el cumplimiento de las metas. Y lo otro es que el esfuerzo, lo estoy mencionando estas remuneraciones por lo siguiente. El gobierno se ha impuesto una camisa de su propio diseño. Porque el Fondo Monetario allá por el año 21 le dijo las medidas que ellos consideraban que le podían rendir este ajuste de 3,5. El fondo ponía incluso IVA. El gobierno dijo no, eso no. Y ahí han venido las discusiones, pero el gobierno, ¿a cambio de qué? Porque el fondo te puede decir, sí está bien, IVA no, pero dígame qué medidas va a tomar que le permitan ese ajuste. Y ahí el gobierno el énfasis lo ha puesto en recorte de remuneraciones, o sea, suspender remuneraciones, recortar plazas, y él espera que eso le dé un ajuste de 1.4 del PIB, solo eso. Ok, ¿y dónde queda? Pues voy a correr un poco el tiempo para, digamos, extraer de esta lectura que estamos haciendo quizás partes elementales de discusiones que no es nuevo. Si esto es un tema que hemos estado por años siempre en el abordaje, porque somos un país obviamente dependiente mucho de este tipo de préstamos, ¿no? De este tipo del Fondo Monetario muy pocas veces hemos hecho uso. A ver, precisamente préstamos porque, pero la discusión ha sido siempre de que sí, de que no. No, porque lo que pasa es que el gobierno tiene desde el año 21 de estar discutiendo con el fondo un acuerdo. Un acuerdo. Pero el punto de no llegar a un término es porque ambas partes tenían objeciones, ¿verdad? El gobierno no quería IVA, no quería algunos compromisos, y el fondo en el camino ha ido poniendo advertencias, a tal punto que el acuerdo que ayer aprobó el directorio, si tú te fijas, habían condiciones previas de